Shalom. Vamos a retomar las clases en las Parshiot. Estamos estudiando las dos que están juntas para esta semana que ha transcurrido, ya que es Zaharemot y Kedoshim. Vamos a estudiar la aliyá número 4 a partir del capítulo 18, versículo 22. Leemos en la Torah. Con un varón no te acostarás, como el acostarse con una mujer, abominación es ello. Con ninguna bestia te acostarás impurificándote con ella, y una mujer no se pondrá delante de una bestia para copulación, mezcla infame es ello. No serán impuros con todos estos pecados, porque con estos pecados se han hecho impuras las naciones que yo expulso delante de ustedes. Entonces se hubo contaminado la tierra y requerí su pecado sobre ella, y por eso vomitó la tierra a sus habitantes. Cuidarán ustedes a mis leyes y a mis justicias, y no harán ninguna de estas abominaciones, tanto el ciudadano como el peregrino que habita dentro de ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres en la tierra que está delante de ustedes, y se impurificó la tierra. Así no vomitará la tierra a ustedes por impurificarla, tal como vomitó a la nación que está delante de ustedes. Porque todo quien hiciere alguna de estas abominaciones, se cortarán las almas que transgredieren de dentro de su pueblo. Cuidarán mis mandamientos para no transgredir las leyes de las abominaciones que fueron hechas antes de ustedes, y no se impurifiquen con ellas. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Esta es la primera parte de esta aliyá 4, y con esto acaba la Parashá Zaharemot, y habla del problema que se había suscitado entre las naciones que poblaban la región de Canaán hasta ese tiempo, y el problema había sido la idolatría, las abominaciones estas terribles, y esa es la razón por la cual iban a ser sacados de esa región del mundo, y que ahora allí serían colocados los descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel, advirtiéndoseles que la razón por la cual fueron sacados es precisamente estar mal delante de Hashem. Así que ahora al pueblo de Israel se le advierte que de tener un comportamiento semejante a ese, también sufriría del mismo castigo. Por lo tanto, estamos advertidos, y como dice el dicho, contra advertencia no hay engaño. Una de las razones por las cuales aún muchos del pueblo de Israel nos encontramos fuera, en la Galut, es precisamente porque estos hechos no se han respetado aún el día de hoy. Tómesele como se le tome, pero la realidad es esa. Akadosh Baruj Hu nos pidió vivir en santidad, y por esa razón la próxima parashá se llamará Kedoshim. Nos pidió vivir en santidad, y que únicamente estábamos en ese lugar, o estaríamos entrando a la tierra de Canaán para vivir en santidad. Después de lo relatado en la muerte de los hijos de Aharón, donde se espera que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, pues se nos pide que no nos comportemos de manera equivocada. Así es como termina la Parashat Zaharemot. Y ahora nos vamos a la Parashat de Kedoshim, que es en el capítulo 19, versículo 1, todavía en la aliyá número 4 de estas que son juntas, Mejubarim, y hasta el versículo 14. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de Bnei Israel y les dirás: Kedoshim serán, porque Kadosh, Kadosh soy yo, Adonai vuestro Elohim. Un hombre a su madre y a su padre temerán, pero mis Shabbatot cuidarán. Yo soy Adonai vuestro Elohim. No se dirijan a los ídolos, e ídolos de fundición no hagan para ustedes. Ani Adonai Elohim. Si sacrificaren sacrificio de Shelamim Adonai, por vuestra voluntad lo sacrificarán. En el día que ustedes lo sacrifiquen será comido, y al otro día lo que sobre de él hasta el día tercero en fuego será quemado. Pero si fuera comido en el día tercero, abominación será, el corbán no será aceptado. El que lo comiere, su pecado cargará, porque el santuario de Adonai profanó, y será cortada esa alma de su pueblo. Cuando segaren la cosecha de vuestra tierra, no terminarás hasta la punta de tu campo para segarla,
y la espiga caída de tu siega no espigarás, en tu viña no rebuscarás, y la uva caída de tu viña no recogerás. Para el pobre y para el peregrino las abandonarás, Ani Adonai Elohim. No hurtarán, no engañarán, y no mentirán un hombre a su prójimo, no jurarán por mi nombre para mentir, porque habrás profanado el nombre de Elohim tuyo, Ani Adonai. No defraudarás a tu prójimo y no robarás, no retendrás durante la noche el salario del jornalero contigo hasta la mañana. No maldecirás a un sordo y delante de un ciego no pondrás tropiezo, porque tendrás miedo de Elohim tuyo, Ani Adonai. Así comienza la parashá Kedoshim, y dando continuidad a lo que estaba explicando de lo anterior. Nosotros estamos siendo solicitados de parte de Hashem para que una vez que ocupemos la tierra de Canaán, ahora se llamará Israel para entonces, no solamente que no estemos consintiendo vivir de la forma en la que vivían los pueblos antiguos ocupantes de esta región, sino que va a solicitar de nosotros todavía más. Por esta razón, Kedoshim. Está pidiendo que seamos Kedoshim porque Hashem es Kadosh. La mejor forma de poder contrarrestar esta influencia en el ser humano es a través de estos principios, como el respeto a tu padre y a tu madre, como el respeto al Shabbat, como el guardar el Shabbat, y como, por supuesto, dejar de lado de la idolatría. Todo esto va a conformar a un pueblo apartado, Kadosh, Kadosh para Adonai. Pero todavía va a ir un poquito más, pues vamos a darnos cuenta que para poder respetar estos tres principios importantes que son, de acuerdo a lo que establece la Torah, el respeto al padre y a la madre, el Shabbat y estar alejado de la idolatría, todo está en el respeto comunitario, el respeto social, que son las reglas o las leyes que también están enlistadas a partir del versículo 5 hasta los próximos versículos. Así que si nosotros no descuidamos esta situación comunitaria, podemos obedecer los principios de respetar a padre y a madre, el Shabbat, y alejarnos de la idolatría. Estamos siendo llamados a algo mucho más importante después de estar establecidos en la tierra de Israel. Esta es la razón genuina y verdadera, pues estamos representando al Dios Kadosh, al Dios Santo, y debemos de vivir en santidad, no de forma individual, no es una situación individual, es una situación nacional. O sea, las naciones del mundo fueron castigadas no porque 1, 2, 3 habitantes se portaban mal, sino porque toda la sociedad se portaba mal. Ahora está solicitándose que una nación entera se haga responsable de esa nación, de cada uno de los miembros de la nación, para vivir en santidad. De lo contrario, en realidad no estaremos viviendo en vida santa. Así que la situación comunitaria es muy importante. Bien, el respeto entre los demás. Bueno, así termina la aliyá número 4 del Parashiot Aharemot Kedoshim. Nos vemos para la aliyá número 5. Shalom.